Gracias por la invitación, muchas gracias al CIDESI, al coordinador Raimundo Sánchez, a las compañeras y compañeros que están aquí en esta mesa hoy. Y gracias a ustedes por compartir este espacio. Le intitulé a esta conversación Movimientos Antisistémicos, miradas y reflexiones desde lo más adentro y lo más abajo posible. Y lo dividí en 3 pequeñas partes. La primera parte le intitulé De caminar preguntando. A 4 décadas de que se acuñó el término movimiento antisistémico, este parece que se ha popularizado y difundido a tal grado que en nuestros espacios de lucha política y en nuestros espacios de ciencias sociales comprometidas, cada vez más, parece que suponemos que estamos hablando de lo mismo y que entendemos todos lo mismo por este término. Entonces quise empezar esta plática, preguntándoles y preguntándonos cosas muy básicas, que ojalá ustedes las tomen como puntos interesantes y cuando vengan sus intervenciones podamos conversarlas. Estas preguntas básicas que se me ocurrieron son: ¿qué experiencias han tenido cada uno de ustedes que pudieran ser nombradas como antisistémicas, como parte de movimientos sociales? ¿Cuántos de los movimientos que ustedes conocen o de los que son parte podrían ser llamados antisistémicos? Con pelos y señales de esos movimientos, ¿cómo se oponen al sistema y a qué dimensiones o a qué aristas del sistema se oponen? No voy a ir muy rápido porque estoy oyendo el eco de las traducciones, entonces para darles tiempo a los compañeros que están traduciendo. Si pudiéramos en este espacio conversar sobre estos aspectos, creo que podríamos salir al menos entendiendo un poco más cómo es que cada uno de nosotros vive, comprende y percibe los movimientos antisistémicos. Este punto de partida me parece muy importante porque, como decía al principio, damos por supuesto un montón de elementos, un montón de contenidos y a veces pensamos que estamos hablando de lo mismo cuando en verdad no necesariamente. Otra pregunta que se me ocurrió traer aquí es: el concepto acuñado en 1970, ¿cómo piensan ustedes que ha sido resignificado y enriquecido por las luchas mismas? Son 4 décadas de existencia de este concepto y quizás ustedes tienen muchas ideas de cómo en lo concreto, de ese punto original, al día de hoy, se ha transformado, enriquecido y resignificado. Ustedes me disculparán que puse tantas preguntas en esta lista, pero de verdad que a mí me gustó mucho el modo zapatista de caminar preguntando y por eso es que he tomado más que el punto de partida de la definición de quién acuñó, dónde acuñó y cómo surgió el tema, la pregunta de preguntarnos. Otro de los elementos que quisiera poner sobre la mesa mientras les llegue el micrófono a ustedes y podemos hacer el diálogo es platicarles cómo yo he ido respondiendo, viviendo esos puntos que he traído aquí. La mayoría de la gente que está aquí presente saben que muchos dialogantes del zapatismo han argumentado desde diferentes razones por qué consideran que el neozapatismo es un movimiento antisistémico. Los que estuvieron aquí con nosotros en 2007 se acordarán cómo Noami Klein, en aquel primer encuentro que se celebró aquí en memoria de Andrés Aubry, le decía a los compañeros zapatistas, y voy a citar textual las palabras de Noami Klein: el movimiento de movimientos contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que algunos llamaron antiglobalización y que todos sabíamos que era anticapitalista, vio la luz aquí en Chiapas
con las palabras premonitorias, proféticas del ya basta. La prensa, los medios masivos, decía, agregaba Noami, reportó simplemente a secas que dicho movimiento había nacido en Seattle en 1999. Sin embargo, muchos más sabían y estuvieron de acuerdo en que en aquel momento, ese 94-99, lo que se estaban gestando y lo que estaba emergiendo eran nuevas formas de lucha que hasta hoy seguimos viendo reconstruirse y avanzar. Para muchos, a lo mejor para algunos de ustedes que están aquí sentados, movimientos antisistémicos es sinónimo de movimientos anticapitalistas. Otra vez, movámonos de las certezas y pasémonos a las dudas. ¿Lo es? ¿Son sinónimo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué pueden ustedes aportar? En el mismo congreso en memoria de Andrés Sobrín, en 2007, aquí en este mismo espacio, el subcomandante Marco, vocero del EZ, habló y aportó muchas cosas, pero una de ellas que quiero retomar es cómo habló de algunas tesis sobre las luchas antisistémicas. Y esto me parece muy importante porque siendo el elemento, la voz zapatista, la que estaba en el debate, haciendo sus aportes desde sus teorías, desde sus otras geografías y sus otros calendarios, había en esa participación también una crítica, un cuestionamiento, un replanteamiento de los conceptos de centro y periferia, sobre los cuales de alguna manera, varios de ustedes lo saben aquí, se construyen también los términos economía mundo, sistema mundo, movimientos antisistémicos. Voy a pasar a la segunda parte. Esta la intitulé De caracoles, buen gobierno, historia cíclica y no solo de larga duración. Voy muy lento, ¿le puedo acelerar un poquito más? ¿Está muy lento? ¿Estoy hablando muy lento? Solo por un poco de respeto a las traducciones, es lo que me preocupa más, pero tampoco los quiero y las quiero dormir, porque si se duermen, pues no va a haber ni traducción. Entonces, voy a pasarme a esta segunda parte. Para todos es sabido que 8, 9 y 10 de agosto del 2003, los zapatistas anunciaron la creación de los caracoles, en donde se albergaban las juntas de buen gobierno. En los discursos que se oyeron esos días de la comandanta Rosalinda, se nos recordó que la resistencia y la organización eran el arma principal de la lucha autonómica zapatista. La comandante Esther, por su parte, nos invitó a los pueblos a ejercer nuestro derecho de contar con gobiernos propios. Al mismo tiempo, el comandante Tacho invitaba a los campesinos del mundo a organizarse para defender la tierra y luchar por mejorar las condiciones de vida, mientras que la comandanta Fidelia, hablándole a las mujeres del mundo, les informaba de la lucha de las mujeres zapatistas y las invitaba a sumarse desde sus lugares. Sigo las reflexiones hechas por los propios zapatistas, los y las zapatistas, y me parece muy importante detenerme en las formas en que nombran sus espacios de lucha, sus espacios de gobierno y sus espacios de vida. Creo que si nos detenemos con cuidado en estas formas de nombrar, también se impacta de manera directa nuestros modos de mirar, nuestros modos de entender y nuestros modos de vivir. Voy a poner, más que un ejemplo, sobre la mesa una serie de elementos que me llevó a estas ideas. Cuando cualquiera de nosotros llegamos a un caracol zapatista, miramos murales, miramos casas de gobierno, miramos autoridades comunitarias. Y esas autoridades comunitarias sabemos que trabajan día a día en la vida cotidiana para lograr hacer realidad la autonomía. Esto nos parece, y todo mundo podríamos coincidir en que es un elemento evidente y que está ahí a la vista. Pero, ¿qué otros mensajes con simbolismos de profundidad
nos están mandando los zapatistas en sus murales, en sus corridos, en sus videos, en sus afiches, en sus cuadros, en sus tejidos, en sus discursos orales y escritos. Estamos como muy acostumbrados y acostumbradas a los discursos, pero a veces dejamos de lado todas las otras formas de expresión que llevan también mensajes muy fuertes. Ya aludí a la palabra de las comandantas y los comandantes zapatistas. Ahora quisiera pasarme a la palabra escrita, en la primera parte en particular de la 13ª estela, escrita en 2003 y suscrita, rubricada por el subcomandante Marcos. Si seguimos esas palabras escritas y palabras orales, nos vamos adentrando en ese simbolismo profundo que, por ejemplo, el caracol tiene para los mayas neozapatistas de hoy. Y aquí voy a citar tal cual las palabras, porque me parece que nos pueden invitar a eso que les decía yo, a las otras lecturas de los simbolismos otros. Y dice textualmente: dicen aquí que los más antiguos dicen que otros más anteriores dijeron que los más primeros de estas tierras tenían aprecio por la figura del caracol. Dicen que decían que el caracol representa el entrarse al corazón, que así le decían los más primeros al conocimiento. Y dicen que decían que el caracol también representa el salir del corazón para andar el mundo, que así llamaron los primeros de la vida. Y no solo dicen que decían que con el caracol se llamaba al colectivo para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el acuerdo. Y también dicen que decían que el caracol era para ayudar, para que el oído escuchara incluso la palabra más lejana. Eso dicen que decían. Ustedes varios de seguro que leyeron este documento que estoy citando, y de seguro que leyeron también la tercera parte de esta 13ª estela, en donde se afirmaba que los caracoles estaban naciendo para velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo. Y para explicar el sentido de sus palabras, en ese documento que estoy citando, el viejo Antonio se remitió a los tiempos en que los dioses crearon la tierra y el cielo, yendo su narración más allá de un simple retomar las ideas del Popol Vuh, este libro sagrado, este libro del tiempo o libro de los acontecimientos que de seguro varios de ustedes conocen y han leído. En su forma y modo, el viejo Antonio explicó cómo y por qué hubo la necesidad de sostenedores del cielo, llamados bacabes. El viejo Antonio explicó al subcomandante Marcos lo siguiente: según nuestros más anteriores, al cielo hay que sostenerlo para que no se caiga. Dijeron nuestros más anteriores que así pasa porque los dioses que hicieron el mundo, los más primeros, tanto empeño pusieron en hacer el mundo que después de terminarlo ya no muy tenían fuerza para hacer el cielo. Entonces el cielo no está mero firme, sino que a veces como que se afloja. Así pasó desde el principio, por eso los dioses primeros, los que nacieron el mundo, dejaron encargado a uno de los sostenedores del cielo, y él debe estar siempre pendiente para leer el cielo y ver cuando empieza a aflojarse, y entonces ese sostenedor debe hablar a los otros sostenedores para que despierten y vuelvan a tensar el lado y las cosas se acomoden de nuevo. Este sostenedor nunca duerme, siempre debe estar alerta y pendiente para despertar a los demás cuando el mal se cae sobre la tierra. Y dicen los más antiguos en el paso y la palabra que este sostenedor del cielo lleva en el pecho colgado un caracol, y con él escucha los ruidos y silencios del mundo para ver si todo está cabal, y con el caracol los llama a los otros sostenedores para que no se duerman o para que se despierten. No leí toda el documento,
La historia del viejo Antonio es mucho más larga y mucho más detallada, pero la cito aquí porque me parece que nos permite mirar una de las caras del prisma neozapatista, de ese caleidoscopio de los otros calendarios y las otras geografías que nos interpela y nos lleva a pensar en un tiempo cíclico de los mayas de hoy y no solo en el tiempo lineal que podría atribuírsele al ejército rebelde. Pareciera que en la jerga científica se llama moluscos, voy a poner así las comillitas, caracoles, uy, en maya celtal. A estos moluscos nos sirven, pareciera, de puente para articular tiempos y espacios. Esto no es nuevo ni es un asunto de hoy. Ya desde los tiempos previos a la conquista, las conchas y los caracoles en el área maya y mesoamericana marcaron rutas de relaciones de intercambio de bienes que podían ir hasta muy lejos, buscando el intercambio comercial de materias primas y alimentos. Hoy, con sus debidas diferencias, podemos decir o podríamos decir, no estoy ni siquiera segura, que los caracoles zapatistas también marcan rutas. Así la ruta Barcelona-Madrid, la realidad Oventic. Los caracoles zapatistas nos permiten también hoy intercambios de solidaridades, intercambios de resistencias, intercambios de reciprocidades, intercambios de esperanzas. Por medio de códices, de excavaciones y exploraciones, los arqueólogos se han afanado en mostrarnos cómo en lo que llaman ellos los tiempos precolombinos, otra vez comillitas, las conchas y los caracoles fueron materia fundamental para elaborar instrumentos, hachas, trompetas, ponzones. Hoy los caracoles zapatistas, con ellos elaboramos páginas web, murales, camisetas, serigrafía, cuadros, DVDs, DVDs. En el pasado, los caracoles y las conchas también servían para hacer adornos. Así tenemos aretes, pectorales, anillos, orejeras. Hoy abundan todo tipo de afiches con las representaciones de los caracoles zapatistas que nos permiten identificarnos como parte de una lucha, como parte de una causa local planetaria. En los tiempos precolombinos, nuevamente entre comillas, las conchas y los caracoles, usados por los mayas de entonces, nos revitían también atributos divinos, como es el caso, varios de aquí a lo mejor la conocen, de la joya espiral del viento, pectoral característico del dios Quetzalcóatl, que se puede apreciar en el Códice Borbónico. Tal vez valdría la pena preguntarnos, fíjense cómo siempre estoy dudando y solo hago preguntas, preguntarnos en estos tiempos de guerras y violencias múltiples, ¿en cuántas ceremonias los caracoles zapatistas han participado? Entendiendo por ceremonias hoy nuestros encuentros, nuestras marchas, nuestros mítines, nuestros festivales, nuestros talleres y tantas formas que dentro de la lucha también tienen su ceremonial, su ritual y su ritmo. Y termino con esto. Para volver a empezar se llama esta parte. Todo lo que aquí les he compartido son algunas de las respuestas que me estoy dando a las preguntas que lancé al principio de esta conversación. El concepto original acuñado por Immanuel Wallerstein en 1970, sin duda que tiene un lugar de enunciación, un lugar de origen. Fue acuñado desde las ciencias sociales, en pleno auge del imperialismo norteamericano y en el pleno auge de la Guerra Fría. Wallerstein, en uno de sus textos, nos explica cómo con dicho concepto buscaba tener una forma de expresión que pudiese incluir en un solo grupo aquellos movimientos que histórica y analíticamente habían sido en realidad dos tipos de movimientos populares diferentes, y se refería a los movimientos sociales y a los movimientos nacionales. Ahora en esta coyuntura, ¿no será que pudiéramos preguntarnos
¿Qué concepción del tiempo y del espacio está detrás de la noción original de movimientos antisistémicos? Sin duda, alguien podría decir que hay una historia de larga duración, que hay una reflexión marxista, crítica, transformadora, que hay una lectura, para los que son especialistas, brodeliana. Discúlpenme las palabrotas. Desde aquí es que podríamos comprender cómo el referente de partida de un concepto como este, en sus orígenes, estuvo más en Francia, en los mediados del siglo XIX, y podríamos también preguntarnos qué organizaciones, grupos, movimientos, prácticas colectivas estaban en este momento ahí involucradas o ahí representadas. Creo que después de ese punto original, el desarrollo de los propios movimientos antisistémicos ha sido largo y ancho, y la polémica sobre si lo son o no lo son es amplia y no la voy a tocar aquí, solo la menciono. Ahora, también creo que vale la pena preguntarnos qué no cabe en ese concepto original, qué no incluye el concepto por la propia naturaleza del lugar de la enunciación. Y también podríamos preguntarnos cómo movimientos como el neozapatismo van más allá de esa noción de historia de larga duración y cómo nos invitan a poner en esta resignificación del concepto, la práctica y la lucha y el movimiento, el tiempo cíclico de los mayas. Cuando evocan simbologías como la que me referí y cuando evocan cosmovisiones como la que muy puntualmente me referí, a mí me viene a la mente que está ahí presente al lado de esa historia de larga duración, esa historia cíclica maya. Pero esa historia cíclica maya, ¿cómo la entienden, cómo la viven los propios mayas? En este caso estamos hablando de los compañeros neozapatistas. No es exclusiva de ellos, por supuesto, estamos hablando de un mundo más grande, de un universo más amplio, pero creo que valdría la pena preguntarnos qué implica la resignificación de ese concepto, de esa lucha, a partir de esa otra mirada del tiempo y del espacio. Solo traigo a colación cómo en el tiempo maya, el calendario conocido como la cuenta larga, y en él el ciclo que vivimos actualmente, se inició en el 4 Ajao 8 Cumcu, que según la correlación más acertada corresponde al 8 de septiembre de 3114 a.C. del calendario moderno gregoriano. Esta sería la fecha en que el mundo actual fue creado nuevamente en una secuencia donde el mismo proceso ya había sucedido 3 veces antes. De acuerdo con esa cosmogonía, el presente ciclo terminaría y otro nuevo iniciaría el 4 Ajau 3 Canquín, o sea, el 23 de diciembre, más o menos, del 2012, complementándose así 13 Bactunes que en su conjunto harían un ciclo de 5.128 años solares. Pero ustedes dirán, ¿a qué viene todo eso? Pues viene exactamente del punto de partida de la palabra de los propios comandantes, subcomandantes, el viejo Antonio. Entonces, la dimensión prísmica y caleidoscópica del hacer de los movimientos, como el neozapatismo, nos permite también entender cómo ese tiempo cíclico coexiste con ese otro llamado tiempo lineal. Ese tiempo lineal que en números significaría 2012 y que con todas estas implicaciones apuestas, ese 2012 también está en ese calendario y en esa geografía. Cierro ahora con esta idea, a reserva de que muchos de ustedes puedan conversar sobre las preguntas iniciales. Cierro diciendo y complementando un poco la palabra con la hermana Mercedes, con la compañera Mercedes, que creo que
Estas interpretaciones, estas lecturas, estas reflexiones, me parecen que podrían ser útiles porque realmente nos podrían ayudar a enfrentar las múltiples guerras que vivimos hoy, las múltiples caras de la guerra, dijo Mercedes, que nos ponen nuevos retos a los zapatistas y a todas y todos los habitantes de este planeta Tierra. Muchas gracias. Hello, Chikartik, yun muchutik chuk opohotik batikop, yun may kusichakan chavali, koy kusichakan chakhatike, hatotas lakben, ta khaltik omita Chikartik. Bueno, hechta Chikalbe kutik kusis lo i choktal chitik, Xochitl Leiva. Xochitl Leiva Solano, Jajuj, Chiltik, Tiepcha, Jabil, Chanilan, Talel, Kushelan, Kushaktik, Lita, Lumatik, Chiapas. Opta, Chihial Botique, Hach, Opok, Yuli, movimientos antisistémicos, Tijat, Titas Anchal, Soblejetik, Chukam Teletik, Oitas Junul, Balamil, Yun Tibinik, Antetik, Timusk, Anikli, Kushelan, Oili, Capitalismo. Avivinik ansetikto, hat, tois, opik, yun yalel, tik usi chopolel. Melel, yakal chat, pasik hun, kushlejal, yobumu yuk, muchut, pasvan tamantal, chuk mauktas, ulejal, tayamtel, chiltar. Lichiltik, xochil, hatas, julesta, kontontik, epalam teletik, y vinaktak electas, junul, balamil. Las aklik yamtel y zapatista etique. Hayun kerem sebetik, las likesik yamtelik, tiyantik, muktik teklumetik. Tashayun listuke, likusit soskoplal tashaye, hatkanchi, hakel, maug noosh, li opok stuke, li muchutik, oyoshuk. Tashayun listuke likusit soskoplal tashaye, hatkanchi, hakel, maug li hanoch opok stuke. Di muchuchich hakbele, hali muchutik, oyoshuk li tatsomleje. Hak skop chitik chochi. Pues ya katita batik optika central y tanahi yakal veyesh monolesh antitik o winiketik teme ais hok oyel kuntik tapatik teme takai ta yosheba teme chayash kopo yakatik hok oyel Hahun am tesbihil Xochitl Leiva Hahun molotik ta ansil te vayelish jabil te las no soklayil te wokolil li tahlumatik Chiapas te din yaya tanael ta ora ini has oblalil de helik te wok etik te ayik tas pahmal lumatik tas pahmal balumilar movimiento antisistémico te cristiano etik te mas mulan beyik te salel te skushlejal te machatik hanash ay tayotanik tas tahel bayel stakinik mundo capitalista. Te cristiano etik ayik tashchah panel botagilel te din ay wokolil etik yakalik ta yakel tanael hanishich yakalik tas pasel telekis kushlejal te banti mayuk machayaya Svah ta ichel tamu sok te banti mayuk machay yasta ulejal tayatel te yantik sham monolatik ha ans ini yaya
Hana ulantik, vino il chikna, te lucha hetik, tas pasel, tas pamalba lumilan, las umbeyix behlan, te lucha hetik yuun te zapatista. Ha hich bayels kolel, kerem ach ishetik, ha chik tas pasel, yomel svahik, tayanyantik mukulum. Hich yayal te hoitik ta ansil, shochi. Te ha mux oblalil, te yahyom bahtik, mas kanya shkopok bayel. Ha yuun yahok obey, te smolo lapik, te ayik tal lehel, te lekil skush lehal, sok te talemik ta soble ha ini. Tas cuenta y hil hol yotanik. Hanash, hermano.